tema que voy a compartir el día de hoy está basado en este libro de Levítico. Yo pregunto, ¿si alguien ha leído el libro de Levítico? Sí, o bueno, nada más mi hermana Anayeli mueve la cabeza, pero no responden. Ok, voy a pensar que sí, que todos hemos leído el libro de Levítico. Mis hermanos, nada más a manera de introducción y un poquito acerca de este libro. Para empezar, tenemos que el libro de Levíticos está en el Pentateuco. Y estando en estos 5 primeros libros de la ley, ¿recuerdan quién escribió estos libros? Bueno, pues según los estudios dicen que los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, o también conocido como el libro de la ley, fue escrito por Moisés. ¿Sale? Moisés es el escritor de este libro. ¿En qué tiempo fue escrito este libro, mis hermanos? Bueno, pues según los estudiosos, este fue en 1445 y 1444 antes de Cristo. ¿En qué momento? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Estas indicaciones se dieron cuando el pueblo de Israel estaba al pie del monte Sinaí. Dios estaba enseñando a los israelitas cómo vivir como pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo separado, un pueblo escogido para nuestro Señor. Además, en este libro, mis hermanos, hay un versículo clave y es el tema central del libro de Levíticos. Es decir, en Levíticos 19:2 existe una frase donde dice de esta manera: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esta frase nosotros la encontramos en el capítulo 19, versículo 2. Entonces, mis hermanos, el libro de Levíticos, este libro se fue dado con la única intención de ¿qué? De que Dios está demandando del pueblo de Israel a vivir una vida santa. Y además, en este se dan indicaciones de la manera en cómo los sacerdotes debían ofrecer sacrificios. Además de eso, da también cómo el pueblo de Israel debía de comportarse. ¿Sale? ¿Qué otra cosa nosotros encontramos en este libro? También vienen las indicaciones en cómo se deben de presentar las ofrendas dadas a Dios, en cuanto a lo material, en cuanto a lo sacrificado. Por ejemplo, mis hermanos, vámonos ahí mismo en el libro de Levítico. Abran su Biblia, por favor. Estamos en Levítico capítulo 22. Vamos a dar lectura a todo el capítulo 22. Vamos a ir analizando poco a poco. Y vamos a ver algunos ejemplos de las indicaciones. Y dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: di a Aarón y a los hijos y a sus hijos, ¿qué dice? Que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercase a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. ¿Quién dice eso? Yo, Jehová. Es decir, cada una de estas cosas, mis hermanos, son importantísimas para Dios. Por eso el Señor demanda santidad de parte de su pueblo. Toda esta ley que Dios le dio a Moisés en el 1444 es la misma ley que permaneció hasta el tiempo del Señor Jesús. En estas leyes, una de ellas
es la orden que Dios le dio al pueblo de Israel desde Abraham acerca de la circuncisión. ¿Sí? En Génesis 17, 11 y 12, dice la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham: voy a hacer un pacto contigo, y este pacto va a ser perpetuo, o sea, por siempre. La manera en cómo los judíos se van a identificar es haciéndole la circuncisión a los niños. Pero había algo especial. Esta circuncisión debían hacerlo después de nacido, 8 días después. ¿Sale? Estamos hablando del Génesis en Abraham. Esta misma orden se la da Dios a Moisés en Levítico, el cual estamos leyendo, en el capítulo 12, versículos 2 y 3. Le vuelve a decir de esa manera: Jehová dice así: y le harás la circuncisión a los niños después de 8 días de nacido. ¿Sí? Estamos hablando 1400 antes de Cristo. Y si usted y yo buscamos en Lucas capítulo 2, 21, que ya pertenece al Nuevo Testamento, aquí está hablando acerca del nacimiento del Señor Jesús. Y en este versículo se menciona que al mismo Señor Jesucristo le hicieron la circuncisión. 8 días después. ¿Se da cuenta cuántos años pasaron desde Génesis hasta el Señor Jesús? Y la ley de Moisés seguía, hasta este momento, seguía vigente. Ahora sí vamos a darle lectura, mis hermanos, del 17 al 29. Levítico 22, del 17 al 29. Ya que vimos un poco acerca de este libro, y dice una vez más: también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, a todos los hijos de Israel, y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque entonces no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Bueno, en este contexto, mis hermanos, entendemos entonces que no cualquier cosa se podía ofrecer a Dios. Tenía que ser algo especial, algo importante. Y los hombres debían de ponerle esa importancia. Tenía que ser algo sin defecto. Ahora, mis hermanos, en la actualidad, ¿usted qué cree? ¿Ya cambió esa manera de ofrecer? Porque yo les recuerdo, mis hermanos, que todos venimos aquí también a ofrecer alabanza, oraciones. ¿Y de qué manera piensa usted que debiera de ofrecerse eso? ¿Usted piensa que no importa el cómo uno venga? No, mis hermanos. Usted y yo, desde el momento en que ya despertamos, vamos a decir un domingo para venir al culto, desde ese momento usted ya está teniendo el cuidado necesario para cuando llegue a ofrecer alabanza a Dios. Porque así como en el Antiguo Testamento fue importante, así también en el Nuevo Testamento y aún en la actualidad es importante que nosotros podamos ofrecerle a Dios sea algo limpio, algo puro, algo santo. Recuerde que la palabra santo es apartado
para. No nada más es apartarse y ya. No nada más es de que si yo ya dejé de tomar y ya no lo vuelvo a hacer y ya se queda ahí así. Eso no es santidad. Santidad es apartarme para Dios. Ahora, si antes yo me ocupaba en las cosas del pecado, ya no lo hago. Ahora me aparto y lo voy a hacer, me voy a dedicar a hacer las cosas para Dios. ¿Sí? Eso es vivir en santidad, apartados para Dios. Y si nosotros ponemos ese cuidado de apartarnos para Dios, podemos venir con toda la confianza a la iglesia y decirle: Señor, yo quiero que gobiernes mi vida. ¿Por qué? Porque ya nos preparamos. Ahora, nosotros seguimos diciendo, aquí en esta iglesia el culto empieza a las 10 de la mañana, no empieza a las 11. El culto empieza a las 10. En el momento que nosotros comenzamos a orar, ya estamos ofreciéndole a Dios nuestra gratitud. Le estamos rogando perdón por nuestros pecados. Muchas veces yo hago ese énfasis. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone. ¿Por qué? Por la importancia que tiene el presentarnos delante de Dios limpios y sin mancha. Deseamos que nuestras oraciones y nuestros cantos sean gratos delante de Dios. Ahora, ¿cómo deben de ser las ofrendas en la actualidad? Vamos a buscar este pasaje de Mateo 5, 21 al 24. Dice la palabra de Dios de esta manera: oísteis que fue dicho a los antiguos, o sea, a los del Antiguo Testamento, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ok, hasta ahí todos lo podemos entender, ¿sí? No matarás fue la orden de parte de Dios. Porque si alguien mata, será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo, ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. ¿Sí lo ubicamos? El Antiguo Testamento dice: si tú matas, serás culpable de juicio. En el Nuevo Testamento no tienes que matar necesariamente. Simplemente, si tú tienes algo en contra de otra persona, es como si ya lo estuvieras matando. Si alguien dice otra vez, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, mis hermanos, si tú y yo venimos a ofrecerle alabanza, si tú y yo venimos a ofrecerle un servicio a Dios, pero tenemos algo en contra de una persona, cualquiera que sea, su esposo, su esposa, su hijo, su amigo, su vecino, en su trabajo, si usted tiene algo en contra, aquí dentro en su corazón, y viene a ofrecerle a Dios algo, ¿usted cree que va a ser aceptado por Dios? ¿Por qué? Porque las ofrendas tienen que ser santas, limpias. Así como en el Antiguo Testamento se ofrecían, así también se deben de ofrecer el día de hoy. Continuamos leyendo. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven
y presenta tu ofrenda. ¿Cómo ve, mi hermano? Así como en el Antiguo Testamento era importante, así el día de hoy es importante. Las ofrendas que tú y yo podemos darle a Dios no son cualquier cosa, son importantes. Dice ahí, ve primero y reconcíliate para que luego tu ofrenda sea presentada y grata delante de nuestro Señor. Asesinar es un pecado terrible, pero el estar airado con una persona es un pecado también, porque viola el mandato de Dios que dice que debemos amar a nuestro prójimo. Si usted pensaba que enojarse con su hermano o hermana no era pecado, pues aquí nos dice que sí, porque hay un mandato que dice que debemos de amarnos los unos a los otros. La ira, en este caso, se refiere a la amargura creciente en contra de alguien. Es una emoción peligrosa que puede llevar a la pérdida de dominio propio y puede conducir a la violencia, al daño emocional, a una tensión mental creciente y a otros resultados destructivos. La ira impide que desarrollemos un espíritu agradable para Dios. Así es que, mis hermanos, analicemos esta área de nuestra vida. ¿Tienes algo en contra de alguien? ¿Alguien te hirió? ¿Alguien te lastimó? Pero eso sí, venimos y aquí a levantar las manos y todo, ¿no? Ay, Señor. Si tú y yo tenemos un corazón sucio delante de Dios, nuestras alabanzas, nuestras ofrendas a Él no son aceptables. Enseguida dice, ¿alguna vez se ha sentido orgulloso de no haber cometido el error de decir lo que tenía en la mente? Así como que, ay, qué bueno que no lo dije, porque si lo hubiera dicho, hubiera tirado una relación. El dominio propio es bueno, pero Cristo quiere que dominemos también nuestros pensamientos. Jesús dijo que seremos juzgados aún por nuestras actitudes. ¿Qué hay en nuestro corazón? Cualquier ruptura de relaciones puede afectar nuestra relación con Dios. Si tenemos un problema con un amigo, debemos resolverlo lo antes posible. Somos hipócritas si manifestamos tener buenas relaciones con Dios mientras no las tenemos con otras personas. Nuestras relaciones con los demás reflejan nuestra relación con Dios. ¿Recuerda lo que dice Primera de Juan 4:20? Dice de esta manera, Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso, mis hermanos, nosotros debemos de tener ese cuidado de nuestro corazón. Proverbios, lo que dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Debemos de cuidar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Debemos de cuidar también nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, todo eso es importante en la actualidad. Si tienes algún rencor en contra de alguien, sácalo de ti, quítalo. Es más, me voy a brincar al tema que hemos estado tratando de este lado. ¿De dónde viene la ira?
la amargura, el resentimiento. ¿Quién te provoca a eso? Aparte de ti mismo. Ya dijimos que así como Dios usa a hijos de Dios, a cristianos, para bendecir a la gente, Satanás también usa a personas para que tú te enemistes con ellas. Satanás va a usar a una persona para que tú estés enojado todo el tiempo. O ¿no te ha pasado que allá en el trabajo por una o por otra cosa ya te hicieron enojar y te dan ganas de bendecirlos? ¿Por qué no pensar que eso también viene de Satanás? El que te está provocando para que tú reacciones como todos los demás. Tú y yo tenemos el poder y la autoridad para poder desechar esa situación y no dejar que ese coraje o esa ira, ese enojo, ese rencor se quede dentro de nosotros. ¿De qué manera? Busquemos de Dios. Dile, Señor, yo no puedo con esto. Lo entrego a ti. Pero hazlo de esa manera, mi hermano, porque hay veces que uno dice, Señor, es que estoy tan enojado que yo no puedo con esto, ahí te lo dejo en tus manos. Y así, y te lo sigues llevando, y al rato ya te acuerdas otra vez, y Señor, yo lo pongo en tus manos, pero lo sigues cargando. No, yo ya te lo he mencionado, mi hermano, dile a Satanás, en el nombre de Jesucristo, toda obra que se levanta en contra de mi vida se rompe, se destruye en el nombre de Jesús. Pero se lo tienes que decir, porque Él no es omnisciente. A Él ahora sí se lo tienes que decir casi en su carota. Decírselo, en el nombre de Jesús, yo rompo con esta atadura, con esta ira, con este enojo, con este rencor. Yo rompo con ellos, me declaro libre. Porque dice la palabra del Señor, porque para eso vino el Hijo de Dios, para romper, para deshacer todas las obras de Satanás. Por eso, mis hermanos, yo se los he mencionado, la oración y la palabra de Dios son las dos armas más importantes que nosotros como hijos de Dios tenemos. ¿Para qué? Para romper todas las obras de Satanás. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a este pasaje, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este versículo 2, mis hermanos, nos hace esta señal. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos. ¿De qué manera es que tú y yo vamos a ser transformados? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mientras tú y yo aprendemos más de Dios, nuestra mente va a ser renovada. Mientras tú y yo estudiemos más de la palabra del Señor, nuestra mente va a ser transformada. Por eso es importante que tú y yo estemos leyendo, y no solo leyendo, sino estudiando la palabra de nuestro Señor. En este pasaje, mis hermanos, habla de que nuestra propia vida es una ofrenda para Dios y tenemos que presentarla de esa manera, como un sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando se sacrificaba un animal de acuerdo a la ley de Dios, el sacerdote daba muerte al animal, lo cortaba en pedazos y lo ponía sobre el altar. El sacrificio era importante, pero aún en el Antiguo Testamento Dios aclara
que la obediencia de corazón es mucho más importante. Tenemos la historia de Samuel y Saúl. Samuel le dio una orden a Saúl que él no tenía por qué sacrificar nada. Debía esperarse hasta que el sacerdote Samuel llegara a ese lugar. Pero Saúl se desesperó. Y en el caso de Saúl, a él se le ocurrió ofrecer un sacrificio de un animal. Cuando llega Samuel, le dice: ¿qué has hecho? Eso no te tocaba hacerlo a ti. Y Saúl le responde: es que tú te tardaste. Y Samuel le dice: bueno, ¿tú qué piensas? Que es lo mismo, dice Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Dios? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. La obediencia, mis hermanos, es el mayor sacrificio que tú y yo podemos ofrecerle a Dios. No pienses, mi hermano o hermana, que con traer tus diezmos y ofrendas al altar, al alfolí, con eso ya estás bien con Dios. No, porque de nada vale que tú deposites tus 5,000 pesos, pero si vives en desobediencia a Dios. Dios prefiere, en vez de una ofrenda, en vez de un sacrificio material, Dios quiere nuestra vida. Es mejor nuestra ofrenda de vida, que nosotros podamos vivir santos, apartados para Dios. No hay mejor ofrenda para Dios que nuestra propia vida en obediencia. Dios desea que nos ofrezcamos a nosotros mismos en un sacrificio vivo, no de animales. Cada día debemos echar a un lado nuestros deseos y seguirle, poniendo todas nuestras energías y recursos a su disposición y confiando en su dirección. Lo hacemos en gratitud porque nuestros pecados han sido perdonados. Toda acción que tú hagas como una ofrenda para Dios, hazlo porque Él ya hizo antes algo por ti. Él entregó su vida en sacrificio por ti. Nosotros, en respuesta a eso y por gratitud, ofrezcamos también nuestra vida. Número 1, en obediencia. Número 2, en servicio. El Señor hizo tantas cosas por nosotros que lo menos que nosotros podemos hacer es ofrecerle nuestra vida sirviéndole en lo que Dios nos ponga, en lo que Dios nos diga. Hemos entendido también que Dios nos ha dado dones y talentos y habilidades. ¿Para qué? Para servirle. Tan solo el día de ayer, mis hermanos, aquí estuvimos reunidos varios hermanos, hermanas. Usted va a decir, pues no predicaron. Pues no, ni predicamos ni oramos, pero sí nos pusimos a darle una buena lavada al piso, a los muebles, a los trastes, a las mesas, a todo aquí. Nosotros estábamos ofreciendo porque entendemos que este lugar es un lugar especial para Dios. Dios nos trajo aquí y aquí invertimos nosotros fuerza, invertimos tiempo, invertimos parte de nuestra vida para este lugar. Ofrezcámosle a Dios nuestro servicio, aunque sea lavando baños o en el don que tú tienes, mi hermano. Te seguimos invitando a los días martes de capacitación, a los días jueves que iniciamos una capacitación también. Entonces, mis hermanos, acércate a estos estudios para que tú puedas también enterarte o saber de qué manera tú puedes servir a Dios en su reino, aquí en la tierra. Dios tiene planes buenos, tiene planes agradables y perfectos para sus hijos. Él quiere transformarnos en un pueblo con una mente renovada, vivos para honrarle y obedecerle. Mira, mi hermano, últimamente, o más bien todos hemos escuchado esa frase:
es que si yo fumo es porque todos lo hacen. Si yo tomo es porque todos lo hacen. Me voy a ver exagerado, me voy a escuchar exagerado. Si yo veo novelas, pues es porque todos lo hacen. Me voy al extremo. Si yo veo pornografía, es porque todos lo hacen. Si yo soy infiel, es porque todos lo hacen. Si yo estoy en adulterio, fornicación, si yo estoy robando, si yo estoy mintiendo, si yo estoy cometiendo un pecado, es porque todos lo hacen. Esa es la enseñanza del mundo. Pero yo te digo en este día, mi hermano, mi hermana, todos pueden, menos tú. Si ellos lo hacen, déjalos. Pero tú no. Porque Dios ya te escogió y te está haciendo el llamado a ser especial. Todos lo hacen, todos pueden, menos tú. ¿Por qué? Porque Dios tiene preparado algo mejor para ti. Dios tiene algo mucho mejor para tu vida, para nuestra vida, si tú y yo vivimos en obediencia. Si aquellos lo quieren hacer, es más, mi hermano, dentro de la iglesia cristiana hay muchas personas que hacen cosas que no deben. Ay, ¿y eso que son cristianos? Bueno, pues si él es cristiano y lo está haciendo y sabes que está mal, tú no lo hagas. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo mejor para ti. Dios no quiere que tú te quedes en esa condición en la cual estás ahorita. Dios no quiere que te quedes en ese nivel de espiritualidad en el cual te encuentras ahorita. Dios te quiere llevar a más. Pero mi hermano, eso cuesta. Cuesta invertir tiempo. Cuesta invertirle 1 hora a venir a los estudios. Cuesta invertir tiempo leyendo la palabra de Dios. En vez de que estés viendo tus novelas o en vez de que estés viendo las series de Netflix o de cualquier programa, inviértele tiempo, pero para las cosas de Dios. Mi esposa, dice ella que le cuesta trabajo las lecturas, pero porque le cuesta trabajo las lecturas, pone en YouTube Evangelio de San Juan. Y está haciendo su quehacer y escuchando un evangelio, está escuchando la palabra de Dios. Dime, ¿qué libro de la Biblia te atrae? ¿Te inquieta? Ay, a mí me gustaría saber sobre la historia de Ruth. Busca en YouTube la historia de Ruth y escúchala. Pero inviértele tiempo a lo que te va a hacer crecer, a lo que va a edificar tu vida. Mi hermana Lulú, le cuesta trabajo ver, le cuesta trabajo leer la Biblia porque las letras están chiquitas, pero tiene el internet y ahí escucha. Es invertirle, no me digas que no tienes tiempo, porque todos tenemos tiempo para todo. Muchas veces ponemos pretextos para las cosas de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de ofrecer nuestra vida como un sacrificio, como una ofrenda para Dios, debido a que Dios, nuestro Señor Jesucristo, solo quiere lo mejor para nosotros y por haber dado a su Hijo para que tengamos vida nueva, deberíamos ofrecer con gozo en sacrificio vivo para su servicio. Nuestra propia vida, mis hermanos, debe de ser la mejor ofrenda para Dios. Cuida tus pensamientos, cuida tu corazón, cuida tus palabras, cuida lo que estás escuchando también. Yo estoy seguro que llegan ofertas de todos lados y muchas veces es para hacer lo que a Dios no le agrada. Apártate de eso. Apártate para Dios. Él tiene algo especial para tu vida.
Vamos al siguiente punto, mis hermanos. Ahora sí, no quiero hacer mucho énfasis para que no piensen que en este lugar, les piden siempre dinero y... No, mis hermanos. Pero es importante mencionarlo. ¿Qué es lo segundo que tú y yo tenemos que ofrecerle a nuestro Dios? Las ofrendas materiales. Porque hemos entendido que todo lo que tenemos proviene de Dios. Así también nosotros tenemos que ofrecer lo material a nuestro Señor. Segunda de Corintios, mis hermanos. Vamos a buscar este pasaje ahí adelantito de Romanos. Sigue Primera de Corintios y Segunda de Corintios capítulo 9. En el contexto, mis hermanos, de este pasaje, Segunda de Corintios 9, el apóstol Pablo sabe que en la ciudad de Jerusalén están pasando necesidad. Están pasando necesidad, no tienen qué comer, están siendo perseguidos, son familias grandes además. Y el apóstol Pablo pide ofrenda para que lo que se recaude se la puedan llevar a Jerusalén. ¿Sí? Y entonces continúa diciendo el apóstol Pablo del versículo 1 al 9. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo les escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que, como lo hemos dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallareis desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Les está diciendo el apóstol Pablo, ustedes, yo les he presumido que ustedes son bien dadores, bien generosos. Pero quiero mandar a estos dos hermanos para que recolecte todo y que esta recolecta sea según su generosidad, para que cuando yo llegue no lo vayan a tomar como una obligación. Mis hermanos, todo lo material que tú y yo podemos ofrecerle a Dios tiene que ser generosamente. Y aparte de eso, mis hermanos, tiene que ser desinteresadamente. Porque es cierto que dice la palabra de Dios en el versículo 6, el que siembra escasamente también segará escasamente. Hay un libro, mis hermanos, que se llama Viviendo más allá de lo imposible y trata acerca de las ofrendas materiales. Y en este hay una ilustración que atrajo mucho mi atención. Pone el ejemplo de un albañil, un constructor, un albañil. Y dice él, cuando se trata de dar, uno agarra la cuchara de albañil. Cuando se trata de dar, y hace esto con la cuchara de albañil y sirve. Pero cuando se trata de recibir, uno quisiera que nos dieran, pero con pala y no con cuchara.
Entonces, mis hermanos, el que siembra escasamente va a segar escasamente, pero el que siembra abundantemente, así también va a recibir. Mis hermanos, por esa razón tú y yo tenemos que entenderlo de esa manera. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mi hermano, bueno, es que esto también tendría que ser una predicación en cuanto a la economía, pero lo quiero mencionar. No te sientas nunca comprometido cuando aquí se pidan diezmos y ofrendas. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Si no tienes, no des. Ocúpate primero de tu casa. ¿Sale? Híjole, es que tengo 100 pesos, pero los quiero dar, pero también sé que tengo que comprarle los útiles a mi niño. Mi hermano y mi hermana, no los dejes, ocúpalos en tu familia. Pero acuérdate que cuando tengas tienes que dar. ¿Por qué? Porque Dios te lo ha dado. No des por obligación, mi hermano, porque Dios conoce tu corazón. También conoce tus necesidades. Al Señor Jesús le hicieron esa misma propuesta. Y el Señor Jesús los regañó a los escribas y los fariseos. Ellos, los escribas y los fariseos, tenían una ley en que ellos tenían que cumplir con sus diezmos y con sus ofrendas. ¿Sale? Entonces, yo como fariseo tengo mi diezmo y mi ofrenda, ¿no? Y dice la palabra del Señor, el fariseo bien obediente, bien religioso, tenía 1,000 pesos y estos 1,000 pesos iba y los depositaba. Y el Señor Jesús los regaña diciendo de esta manera: sí, está bien que hayas hecho esto, pero también hay un mandato que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y tú me estás diciendo: híjole, papá, mamá, es que esto ya lo ofrecí a Dios, ya no te lo puedo dar a ti. No, dice el Señor Jesús, no, ocúpate de tu familia. Aunque no traigas la ofrenda, ocúpate primero de tus hijos, de tu esposa, de lo que tú tienes, y si tienes, entonces vienes y ofrendas. Pero no te quedes siempre en esa condición de que, ay Señor, es que lo tengo que ocupar acá, ¿no? Ay Señor, es que nada más es para mi viaje a Acapulco, es para mi viaje a Cancún, es para comprarme esa pantalla, es para... No, ahí ya estás abusando de todos los bienes que Dios te está dando. Entonces debemos nosotros, sí, mis hermanos, cumplir con nuestras obligaciones, pero también tenemos que ofrendar en las cosas del Señor. ¿Quieres que te sirvan con pala? Tienes que dar también con pala, según tus posibilidades. A nadie se les obliga. ¿Sale? Después tocaremos un tema ya más centrado en diezmos y ofrendas. Ahorita estamos en esto de ofrendar lo material. La iglesia en Corinto tenía dinero y aparentemente habían planeado recolectar dinero para la iglesia de Jerusalén en un año antes. Pablo la desafió a seguir sus planes. Y nosotros encontramos 4 puntos rápidamente. Número 1 es la disposición para dar con alegría es más importante que la cantidad que des. Recuerda, en el lugar de las ofrendas, el fariseo dio de lo que le sobraba, pero la viuda, aunque era poquito, dio todo lo que tenía. ¿Sale? Tenemos que dar, debemos de tener la disposición para dar con alegría, es más importante que la cantidad que des. Número 2, usted debe esforzarse por cumplir con sus compromisos financieros. O sea, cumples en tu casa,
Pero si también tienes un lugar en el cual te estás congregando, también haz lo posible por cumplir, pero que sea de manera alegre. ¿Sale? Número 3. Si da a otras personas que están en necesidad, ellas a su vez lo harán cuando usted esté en necesidad. ¿Sí? Hay un dicho del mundo, ¿cómo dice? Hoy por ti, mañana por mí. Bueno, pues Dios nos dice de esa manera, que habrá quien nos ayude, pero también nosotros tenemos que ayudar. Y punto número 4, debería dar como una respuesta a Cristo, no por lo que pudiera recibir como recompensa. La manera en que usted da refleja su devoción a Cristo. Conclusión, mis hermanos. Como los cristianos, tanto judíos como gentiles, son el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, no debemos ofrecer sacrificios a Dios como lo hacían los judíos del Antiguo Testamento. Sí, pero no sacrificios de animales en el templo de Jerusalén, sino que debemos ofrecer nuestros propios cuerpos, todo lo que somos como sacrificio vivo cada día a Dios. Otra vez, mis hermanos, la mejor ofrenda que tú y yo podemos ofrecerle a Dios es nuestra propia vida, en obediencia a Él, en santidad a Él. Después, lo material. Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce nuestras situaciones, y así, mis hermanos, nosotros tenemos que dar con alegría. Amén. Ok, mis hermanos, vamos a hacer una oración para dar terminada la palabra de Dios. Amén, Señor. Padre bendito, Padre santo, queremos darle muchísimas gracias, mi Dios, porque en este día, Padre, tú has hablado por medio de tu palabra, Señor. Nos has enseñado lo importante que fueron para ti los sacrificios en el Antiguo Testamento.